Me permito nuevamente agradecerles a todos los profesores que hacen parte de esta mesa por sus contribuciones, por haber aceptado la invitación a participar de este evento, por haber enviado sus experiencias, sus narrativas y poder compartir con profesores conectados de toda Latinoamérica, Iberoamérica hoy, también desde España, para que conjuntamente construyamos red de conocimiento. Luego de nuestra mesa principal de conversatorio, en donde escuchamos a nuestros 3 invitados internacionales darnos ideas acerca de la conexión entre currículo y didáctica, hoy tenemos en esta mesa 5 experiencias, entre experiencias y narrativas, de 5 profesores, profesoras de diferentes partes de Colombia y de Argentina, que nos van a compartir un poco sus reflexiones. En el orden en que está establecido en la agenda del evento, entonces damos la bienvenida a la profesora Yoli Elena Castrillón de la Universidad de San Buenaventura de Colombia, quien nos va a compartir su experiencia que vincula elementos didácticos y narrativos, titulada Narrativas Visuales, Hospitalidad y Conversaciones en Pandemia. Recuerden que los profesores tienen 10 minutos para hacer su exposición. El auditorio que quiera hacer preguntas lo puede hacer a través del chat y al finalizar las intervenciones hacemos la ronda de preguntas y respuestas. Profesora Yoli, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra. Ok, muchísimas gracias, profesor Milton, los organizadores del evento por este ejercicio tan importante. Bien, la presentación llamada Narrativas Visuales, Hospitalidad y Conversaciones en Pandemia quiere compartir inicialmente una segunda presentación. Bueno, aquí la voy a ampliar ya para que me dé la posibilidad de pasarla, y tiene que ver con un poema que me viene acompañando hace ya un tiempo. En estos días de pandemia son solamente unos fragmentos. Nada nos sucede 2 veces. Nada sucede 2 veces ni nos va a suceder. Por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. Wisława Szymborska, en El llamado al Yeti, en 1957. Bien, esta experiencia se origina, es una experiencia didáctica narrativa, realmente se origina en un curso investigativo del pregrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, en el cual nos encontrábamos 45 estudiantes y una docente trabajando, como ya Sabino nos dice, el conocimiento en investigación formativa, en el cual es todo un conjunto de representaciones conceptuales de los objetos, como una elaboración que se produce, por un lado, en la mente de todos nosotros. Y desde ese punto de vista uno puede decir que lo que está haciendo es una actividad intelectual que implica siempre una operación en abstracción. Veníamos haciendo ese trabajo febrero, marzo, y de un momento a otro el grupo y la docente nos encontramos precisamente en un contexto situado, como lo dicen en un momento Marisela Montenegro, contexto situado de incertidumbre, un contexto repentino, en donde finalmente no nos pudimos vernos en la presencialidad y donde ya visorábamos ese largo camino de confinamiento. Hubo entonces una serie de situaciones entre los estudiantes y la profesora, y es qué hacíamos con todo este cúmulo de investigación, de conceptos abstractos, si por un lado lo que nos aparecía era una condición personal, familiar, que no estaba permitiendo que los estudiantes pudieran seguir en su recorrido de curso. Nos preguntábamos por el vínculo pedagógico, ¿sí? ¿Qué base segura podíamos poder ofrecer? ¿Qué base segura como docente podía ofrecerles a ellos si nos encontramos en un contexto de inseguridad? Y precisamente recordando lo que decía una de las invitadas internacionales, la profesora Mariana Morales, y es preguntarnos por ese sujeto que estaba con nosotros, cómo nos sostenemos entre ambos.
En el mismo curso, las dos situaciones creó una gran pregunta. Nos fuimos acercando especialmente a la orientación de orden fenomenológico, común a la mayoría de las opciones de investigación cualitativa, donde hay una posibilidad y una alternativa para el análisis de las ideas como sujeto, subjetividad, significación, y a eso nos fuimos centrando. ¿Cómo hacíamos entonces para acercar las vivencias de estos 45 estudiantes y docentes que la misión era podernos sostener todo un semestre hasta finalizar mayo en un curso que ya estaba programado como presencial? En ese sentido nos fuimos, digamos, pasando, nos fuimos un poco trabajando la investigación comprensiva, esa que centra lo particular en el ambiente de la vivencia o de la vida cotidiana. Pasamos así seguidamente a hablar de cómo construíamos ese momento, qué íbamos a hacer, porque ya teníamos una bitácora establecida desde enero, y lo que hicimos fueron unos momentos de trabajo alrededor de unas conversaciones que cada semana, antes de iniciar la clase, la teníamos, la clase realmente iniciaba con una escucha de las vivencias del confinamiento por parte de esos 45 estudiantes. Esas conversaciones logramos pasarlas a la propuesta de diarios de campo, y en esos diarios fijábamos percepciones del entorno, percepciones anímicas. La posibilidad de esos diarios de campo permitieron luego construir una serie de horizontes de sentidos a modo de objetivos posiblemente, muy vagos todavía, muy borrosos, pero íbamos con ello, con el objetivo de que el grupo también se sintiera que entre todos nos estábamos cogiendo en la vivencia que estábamos teniendo, pero al tiempo manteníamos el trabajo de una posible conceptualización, hablándole de una construcción de una fase como un problema investigativo. Quisimos tener a la mano una mediación creadora con el fin de que esos sentidos lo pudiéramos ver mucho más fijos, y fue cuando empezamos a explorar en el mismo curso la posibilidad de la fotoetnografía. Claro, un curso de investigación ayudaría también a que eso, digamos, fue una suerte poderlo encontrar. Indagamos la fotoetnografía, nos fuimos un poco a recorrer a Roland Barthes con su idea de semiótica y ese trabajo que él hace sobre cómo leer una imagen a partir del estadio y el punto. Esto lo fuimos aprendiendo en el curso, no estaba programado, no era el objetivo inicial, pero fue lo que de alguna manera posibilitó que esa vivencia basada en fotografías escogidas por los mismos estudiantes, fueran organizadas por grupos, por categorías, y a partir de ahí poder hacer unos relatos, unas fotografías relatadas, como les decíamos, o como planteaba. Seguidamente quisiera, por el tiempo, ya presentarles algunas de estas expresiones que ellos comentan. Esto ya es el trabajo directo de los estudiantes. Aquí vemos una primera fotografía relatada llamado punto de encuentro. Eso fue la categoría que ellos encontraron en este grupo particular. Lo llamaron así: puntos de encuentro de lugares que confortan a la soledad que abruma. Vemos dos fotografías escogidas por este grupo en particular. A su izquierda es una fotografía escogida en la entrada precisamente de nuestra universidad en Medellín, en el sector de Salento. La llamaron eudaimonia, ¿no? Y luego una segunda fotografía que tienen a la derecha, es una fotografía que está tomada desde los balcones de uno de los salones. Nuestra universidad era un claustro franciscano, es un claustro franciscano, pero tiene una panorámica en algunos escenarios de esa antigua arquitectura. Esta es una fotografía, la que tenemos a la derecha, muy especial. Los estudiantes le colocaron el título de Averesque, pero realmente lo que quisieron mostrar era que su universidad en ese momento era el momento de encuentro. Estábamos envueltos en un aire. Allí era un espacio para vivir y transformar. Era el punto de encuentro. Muchas veces estaban en un lugar con un inmenso deseo de aprender. Esta pandemia, un zapato que nos queda a todos, cuerdas que nos atan pero no nos unen,
cicatrices que hacen cosquillas, que arden y que duelen, silenciosos enredos con ruido, sentirnos paréntesis, vacíos y procurar romper la máquina del tiempo. Lo difícil que se hace hablar del tiempo que se escapa como arena entre las manos, de la sensación que de nuestra vida se moviliza lentamente hacia la nada como un barco a la deriva. Y una segunda conjunto de categorías que ellos escogieron, esta es solamente una muestra, 2 precisamente minutos habla, para el cierre, profe. gracias, Disculpe. tranquilo, gracias Milton. Nos muestra los lugares en que ellos habitan dentro de la universidad, el espacio de la biblioteca, por ejemplo, y el lugar como ellos se movilizan simplemente. Esa fotografía 2 habla precisamente de el metro de Medellín. La mayoría de nuestros estudiantes pasan y deben utilizar este recurso de movilidad pública y les llega hasta una parte inicial de la universidad. Esta es otra muestra de los relatos. Con estos relatos ellos pudieron realizar, digamos, un conjunto de vivencias, pero alrededor de lo que ya veníamos construyendo. No era posible que los estudiantes ya agotados por el confinamiento tuvieran situaciones como concentrarse en un texto profundamente, como crear estrategias de argumentación tradicionales. Teníamos que buscar otra suerte y otra manera de acompañarlos. Precisamente eso del vínculo educativo fue una de las experiencias que nos conmovió para hacerlo. Este es el grupo particular que muestra estos relatos. Y por último, ellos cierran con que nunca seamos el olvido que seremos. Dicen, hoy es uno de esos días en los que uno solo espera que alguien le acerque algo de luz, algo que le saque de sus decisiones circulares o de la inquietud de esperar acostados, mirando a la nada, a que en el gobierno digan que por fin hay una lluvia de abrazos y besos sobre la polis. Uno de esos días en que uno tiene ganas de cambiar de lugares para alojarse en un presente más afable. Porque a veces la vida es injusta y nos secuestra en un invierno agrio, adusto, donde el porvenir parece lejano. Eso es entonces puntualmente la experiencia de fotografía relatada en un curso de procesos investigativos 1, donde realmente tuvimos que hacer todo un cambio y toda una transformación de lo que teníamos planteado inicialmente en el curso. Profesora Yolin, muchísimas gracias por compartir su experiencia, una experiencia generada en el marco de un programa de formación de psicólogos en la Universidad de San Buenaventura, Colombia. Recuerden, las personas que están participando también en esta sala, que si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer a través del chat o a través del enlace para hacer preguntas y comentarios, y yo al final de las presentaciones los estaré recogiendo para hacer una ronda final de comentarios de los expositores. Vamos a darle pie a nuestra segunda intervención. El profesor Luis Antonio González, de la Universidad del Valle, del Instituto de Educación y Pedagogía de Cali, Colombia, con una narrativa titulada Experiencias educativas en el Seminario de Problemas Ambientales ante Situaciones de Emergencia. Profesor Luis Antonio, gracias por su participación y tiene el uso de la palabra. Milton, muy buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, señor, lo escuchamos bien. Muchas gracias. Metáfora. Horizontes, señaléticas, rumbos. Un saludo de agrado para los organizadores, a los participantes de este evento y a la oportunidad de compartir estos gestos académicos, investigativos, intelectuales que se están dando en este intercambio de experiencias. Pero principalmente frente a los desafíos epistémicos, metódicos, ecológicos, sociales, personales, políticos, cívicos, pero sobre todo a los desafíos éticos y de convivencia. Mi primer horizonte, línea de imaginación desde mi óptica en el curso de problemas ambientales. Me da mucha alegría hoy poder hacer un homenaje a la educación, a la ecología, a la tierra, a la vida,
a lo humano, a los docentes, maestros y educadores, por la manera muy bondadosa como hemos venido cumpliendo nuestra misión de servicio, acompañamiento en el despertar de nuestros estudiantes. Rumbo, despertar a nuestros estudiantes. Quiero agradecer de manera muy especial y entregar todo mi aprecio y reconocimiento a quien falta en este saludo, que son los estudiantes. Porque ellos son el corazón, el motor de la educación. En especial en este semestre, agosto 2019, mayo 2020, el curso de Problemas Ambientales 1 de la Licenciatura de Ciencias Ambientales y Educación Ambiental del octavo semestre, doy mis señales. La primera, gracias a ellos aprendí que era el conocimiento del conocimiento en este momento, en esta época de pandemia. También a los estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil, en donde dicto mi curso de Didáctica de las Ciencias Integradas. Y aprendí allí la segunda señal, aprender del aprender. Y también a mis estudiantes del doctorado de sustentabilidad. Aprendí el principio de lo humano, pero sobre todo, ¿qué hay en tu tesis? ¿Qué es lo nuevo de lo nuevo? Con estos estudiantes establecí este semestre una relación muy importante, como es el compromiso de un concepto nuevo de educación, como es el desarrollo de personalidades y de la construcción de nuestra identidad como docentes. Después de 46 años de estar enseñando, aprendo cómo los estudiantes fortalecen mi identidad como docente, pero más que como docente, como educador. Entonces, de este saludo nace una metáfora. Por eso al comienzo decía, horizontes, señaléticas y rumbos. Ese es mi saludo. Ese es mi saludo, una metáfora. Una metáfora que dio el introductorio a mis cursos. Ese fue el introductorio de todos mis cursos en este semestre. Entre metáforas, entre paradojas, entre aforismos, entre situaciones. ¡Qué hermosura de trabajo! ¿Y quiénes fueron los motores de eso? Los estudiantes. Y atender las emociones de N21, de la marcha N21, para transformarlo a una pandemia. ¿Ustedes se imaginan la situación emocional como lo planteaba ahora uno de nuestros expositores? ¿Ustedes saben qué significa eso? O sea, ir más del significado, es ir al significante de eso. Y es gracias a ellos que logro comprender cómo hay que superar la ontogenia biofísica que manifestaba Freud, que lo degradó tanto mentalmente. Y había que entonces atender inmediatamente el deterioro mental de los estudiantes, porque en todas mis encuestas con ellos y en la parte introductoria de los cursos, sin alejarme de las temáticas del compromiso institucional, entonces comenzamos a analizar cómo atender ese problema emotivo para que el estudiante vaya más allá de lo que manifestaba la ontogenia biopsíquica y pudiéramos llegar a lo cultural, a lo social, pero sobre todo a lo humano. Entonces, gracias a mis expositores, a Filomena, a Jaime, a Jurjo, a Beatriz, a los de la mesa 1 donde estuve, a Gloria, a todos ellos muy atentos, he anotado todos sus detalles, sí, todos sus detalles. Aquí el feedback que ellos me han dado, pues la retroalimentación que me ha permitido entonces preguntarme cuál es la racionalidad que nos mueve como educadores desde un concepto educativo nuevo para sostener un ethos que garantice una mente fuerte en favor de la humanización y de ese estudiante y de uno mismo. Esa fue mi pregunta y por eso la puse en el chat y por eso algunos la contestaron. Pero yo les pregunto, hay que rendir en esas aulas, en esos proyectos pedagógicos propios o en esos proyectos educativos propios, hay que rendirle culto al logo occidental. O sea, hay que hacer nociologías del experto, hay que hacer nociologías enciclopédicas, pregunto, hay que hacerse aulas industrializadas, estandarizadas, ¿sí? Encerrarlos en aparatos tecnológicos o encerrarlos en ideologías o en fetiches o en metafísica, pregunto, ¿eso es? ¿Sí?
¿Es que los vamos a acosar de los correos, del webmaster, de la autoridad? ¿Hay que reducir el sujeto entonces a una práctica educativa funcionalista, instrumentalista, pregunto? ¿O hay que rendirle culto a la racionalidad plural y abierta? Hay que construir, ahí está el quiebre, hay que construir las nociologías plurales, hay que despertar al sujeto vivo, hay que montarlo en la capacidad de interrogarse, de integrar, de despertarse. El que no olvida su compromiso educativo, después de ser profesional, no olvida su compromiso educativo, que va de frente a sus connotaciones históricas, que va de frente a su posible histórico. El que se percapta de su etos educativo y que puede saltar hacia las gramáticas de formación, el arte de conversar, hacia lo vivo del humano, hacia la actuación del humano. Es fundar una didáctica en aula viva, en práctica de coloquio, en práctica de transformarlas en mesas redondas como lo hicieron mis estudiantes, en congresos. Hicimos una mesa redonda, un congreso, donde debatimos primero la necesidad que había de profundizar en el COVID. Entonces me asesoré y estuve con ellos en la videoconferencia con una médica y con una psiquiatra. Muchas gracias, Milton. Para concluir entonces, de la lógica del mercado a la lógica del método al significado, pero no quedarse ahí, porque hay que ir a descubrir lo significante y hay que ir de lo significante a la esperanza, porque si no, entonces no nos movemos. Bueno, pero entonces mis estudiantes me preguntaban, profe, ya que comprendemos cómo nos movemos, ¿sí?, frente a lo que viene, frente a la geopolítica mundial, frente al orden del poder global en este momento que está negociando telecomunicaciones, formaciones, todo lo que es la formación del futuro educador, ¿sí?, frente a los fármacos industriales, frente a la guerra de las energías alternativas. Eso es lo que se está moviendo. Esto es lo que está aniquilando el pensamiento. No es que ese es el negocio que nos van a mover y nosotros como educadores no podemos estar allí. Por lo tanto, para terminar, lástima que no pude contarle la experiencia tan bella de estos estudiantes. Pero para finalizar, al profesor Quiseno en sus conclusiones y a Milton ahora en nuestra coordinación, quisiera expresarle que la experiencia educativa y la emergencia, ojalá no lo veamos como algo literal, como algo semántico. Hay que renovar, hay que reimpulsar esas prácticas educativas ahora en experiencia educativa. Ahora no vale la práctica educativa, ahora vale la experiencia educativa. Es el gran desafío de hacerse sujeto. ¿Cómo me sitúo yo allí? O sea, tengo muchas posibilidades y tengo que aprovecharlas al máximo, no solamente una, porque si no me convierto en el hombre máster. Entonces, hay que inyectarle a esa posibilidad la subjetividad. La emergencia hay que verlo como algo nuevo, como algo que no solamente está afuera ya, que no solamente es un problema de la Organización Mundial de la Salud y de los Estados Unidos. No, no, esto no es lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Tampoco la cátedra del presidente, tampoco, no es lo nuevo. Bueno, eso es lo nuevo, pero lo externo, hay que ver lo intangible. ¿Dónde está la inyección de sensibilidad a la subjetividad? ¿Dónde está la sensibilidad a lo humano? ¿Dónde está eso? No se ve en las cátedras de Duque, no se ve, tampoco se ve en estas negociaciones que tienen estos grandes poderosos. Bueno, si les contara cómo está en este momento China, bueno, ustedes lo deben saber, pero no hay una enunciación del sujeto civil, no se ve por ningún lado. Creo que es importante sostener el etos del despertar para que tengamos una mentalidad fuerte a favor de la formación de los estudiantes y del desarrollo del pensamiento de ellos, como concepto educativo nuevo, pero no llegando a la emergencia con las manos vacías, ni tampoco pensando en el peligro que podemos correr en el sentido como categoría laics, como categoría cliché, como dicen los estudiantes, y esto me lo expresaron mis estudiantes. Profesor, ojo, porque la experiencia educativa y la emergencia no se puede ver como una categoría light ni como una categoría cliché. No, ojo, porque no podemos opacar, podemos no decir nada. Entonces, este es un mensaje de mis estudiantes. Tiempo. Les doy gracias, les deseo mucha fuerza, mucho entusiasmo. La vida es un movimiento, conservemos este rumbo en esta tónica, con una agenda prospectiva, llena de esperanza, de amor, de humanidad, para sentir
ojo, mi última metáfora, para sentir lo que no habíamos podido vivir. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Luis Antonio González de la Universidad del Valle por contarnos un poco su experiencia y su narrativa. Vamos a darle paso a una experiencia ahora desde Argentina. Se ha titulado Práctica de la enseñanza del profesorado de primaria en tiempos de aislamiento. Nos la va a compartir el profesor Hugo Baigorria del Instituto de Formación Docente Continua de San Luis, Argentina. Profesor Hugo, gracias por aceptar la invitación y compartir su experiencia. Tiene el uso de la palabra. Bueno, mientras el profesor Hugo vuelve a conectarse, vamos a darle paso a la siguiente experiencia y con eso le damos tiempo un poco para que pueda superar esas dificultades técnicas. Entonces, vamos a darle paso a la experiencia que nos va a compartir la profesora Marisol Lopera Pérez de la Universidad de Antioquia, una experiencia que ha sido titulada Cartografía Social Digital de la ciudad de Medellín. Profesora Marisol, gracias por su participación y asistencia y escuchamos su experiencia. Buenos días para todos y todas, espero que se encuentren muy bien. La verdad que escuchar a los compañeros que hicieron su presentación anteriormente me inspiró mucho y veo que hay una conexión entre los trabajos que estamos presentando en esta mesa y en especial tiene que ver con la sensibilidad y con la sensibilidad por los espacios que habitamos y en esa medida entonces quiero presentarles mi trabajo, el cual denominé Cartografía Social Digital de la ciudad de Medellín, alternativa a salida de campo en época de COVID-19. Yo esta experiencia la desarrollé, o no la desarrollé yo, la desarrollamos y los estudiantes especialmente tienen un rol protagónico en esta experiencia y en lo que resultó de ella. En el programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en el curso, en la asignatura de Desarrollo Social, Económico y Ambiental, el cual tradicionalmente se desarrolla de manera presencial, pero que por la situación que estamos viviendo en la actualidad, pues migramos al acceso remoto o a virtualización que denominan otras personas. Este curso tiene un componente teórico estructurado en 3 ejes problemáticos. Uno tiene que ver con el pensamiento económico, con las tradiciones de pensamiento económico, el otro es con el desarrollo social y a escala humana, y un tercer eje que tiene que ver con la escuela, con cómo se empieza a gestar el pensamiento ambiental en la escuela. Este curso es muy importante en la formación de los futuros docentes de ciencias porque abre la puerta a la línea de educación ambiental. Y entonces, en los cursos que ven posteriormente, pues deben tener unas claridades tanto teóricas como prácticas. En el desarrollo del segundo eje problemático o eje temático, pues nos vimos en este proceso de migración y a las 2 o 3 semanas pues teníamos planeada la salida de campo. Yo tengo que decir que cuento con un grupo de estudiantes maravillosos, sensibles, que a pesar de las dificultades, de quererse solidarizar con aquellos compañeros que no tenían conectividad o recursos, permanecieron en el curso, tuvieron una asistencia permanente a los encuentros y frente al hecho de proponerles, bueno, hagamos una salida de campo virtual, pues algunos eran como incrédulos. Y afirmaban, pero es que no es lo mismo, pero es que, bueno, no creo que esa sea una estrategia que me mueva mucho. Algunos tenían como este tipo de afirmaciones. Sin embargo, traté de vincularlos emocionalmente para que ellos consideraran que esta oportunidad, que esta opción era viable y además una oportunidad de repensar su proceso de formación y de adaptarnos a la situación actual. Entonces, hay unas preguntas que orientaron esta experiencia, cómo desarrollar el componente práctico vinculado a la salida de campo durante la cuarentena a causa del COVID-19, cómo adaptar estas técnicas de los ambientes virtuales y mediante el uso de herramientas TIC, y cómo potenciar
un proceso de cartografía social con herramientas digitales. De tal manera que el proceso se desarrolló en 2 clases, la experiencia se desarrolló en 2 clases. En un primer momento hubo un espacio de sensibilización donde ellos formaban equipos colaborativos para hacer la salida de campo y el ejercicio de cartografía social digital, pero además identificaban cuáles eran los retos que tenían durante la experiencia, tanto retos personales, de predisposición a este tipo de estrategias, como retos en relación con el conocimiento y con el dominio de las herramientas TIC para poder llevar a cabo los diferentes ejercicios. En un segundo momento, que denominé Topofilia, fue un espacio de acercamiento al lugar, a nuestra ciudad, pero desde el estudio de los dominios paisajísticos, esos aspectos geomorfológicos y el uso de diferentes mapas que además es muy de la tradición de la educación en geografía o en ciencias sociales. Quiero recordarles que son estudiantes de la licenciatura en ciencias naturales, entonces ellos están en un ámbito de pensamiento y muy próximos a una racionalidad positivista o neopositivista, pospositivista, y entonces estas estrategias no han sido tan cercanas a ellos durante la formación, sin embargo son muy necesarias, sobre todo para que valoren la importancia de aproximarse y darle sentido al lugar que habitamos, a cuestionar esas formas como habitamos, y para ellos esto fue además nuevo, no habían tenido la oportunidad de aplicar estas técnicas antes, pero bastante enriquecedor. Posteriormente, entonces, miramos hacia el centro, volver la mirada hacia el centro, porque además los últimos planes de ordenamiento territorial de la ciudad y los últimos planes de desarrollo municipal están virando la mirada hacia el centro, hacia esa configuración, hacia esas dinámicas de centralidad y cómo se están generando otros espacios de centralidad en la zona cercana a la ciudad. Utilizamos una herramienta que está libre, que es abierta, que es accesible, que es fácil de gestionar, y es una aplicación que se generó en el gobierno pasado, que es hacia el centro y permite interactuar, volver a esos lugares que tienen un significado y que tienen un sentido para los ciudadanos, que cuentan una historia, que permiten entender las dinámicas y construcciones de subjetividad y también el desarrollo y el devenir histórico de nuestro espacio. Y posteriormente debían dirigirse, incluso trazar el recorrido entre ir del centro hacia un espacio que es muy sensible para nuestra ciudad, que es el Museo Casa de la Memoria. Este museo tiene un recorrido virtual, así que ellos pudieron acceder. En semestres anteriores, yo llevo acompañando este curso 3 semestres, y en semestres anteriores era muy sentida la visita al museo. Cuando dentro de la salida de ciudad íbamos al museo, los estudiantes salían con una sensibilidad, muy cuestionados, hasta nos generaba como lágrimas, y pensar en las dinámicas, en el dolor, en la violencia, en esas múltiples expresiones de violencia que ha experimentado la ciudad de Medellín, que además es un asunto de reconocimiento regional e incluso internacional. En esta oportunidad yo dije, bueno, va a ser un poco difícil, pero fue muy satisfactorio ver cómo los estudiantes y algunos estudiantes se podían conectar con todos los recursos que tiene el museo y poder acceder a esos componentes audiovisuales y a esa reconstrucción de la historia a partir que es muy dialógica, a partir del discurso de las personas que lo sufrieron, que lo vivieron, el discurso de las víctimas y los victimarios, que es un asunto muy delicado en nuestro país. Entonces, esta actividad permitió una predisposición y una sensibilidad para luego elegir dentro de la ciudad, en sus barrios, los lugares que habitan, elegir uno de ellos para hacer el ejercicio de cartografía social digital.
En este ejercicio ellos eligieron, se les ofreció un pool de herramientas, se les mostró de qué manera lo podían hacer, pero también se les dio la libertad de que ellos encontraran sus propios caminos, las herramientas que les parecían más amigable y que eligieran también ese lugar. Así que podemos, durante la estrategia pudimos ver cómo los estudiantes fueron autónomos y tuvieron un proceso de autorregulación y de toma de decisiones a la hora de elegir el lugar y las herramientas utilizadas. Y en la parte final hicimos un ejercicio de socialización, de puesta en común. En esta puesta en común, para el cierre, profe. Muchas gracias. En esta puesta en común, entonces, se dejaron ver algunas percepciones que ellos tuvieron lo que nos muestra son las dificultades que enfrentaron en el proceso, pero también la puesta en común permitió reconocer que esta experiencia, además de posibilitar una migración más amable al acceso remoto y a las herramientas de virtualización que tenemos en la actualidad, posibilita que ellos vean la ciudad, una ciudad más en red, una ciudad que está vinculada a la conexión, a la interdependencia, una ciudad compleja, con muchísimas incertidumbres, pero que en la actualidad debemos todos aportar a una construcción y una resignificación de la ciudad desde una perspectiva más inclusiva, una ciudad incluso, como lo dice Duch, mestiza, híbrida, una ciudad móvil, una ciudad dinámica, una ciudad veloz, y también una ciudad que a lo mejor es insegura, pero de qué manera aprendemos a vivir con esa inseguridad. Yo, para terminar, les quiero compartir un caso en particular. Un grupo de estudiantes hizo la cartografía de la Universidad de Antioquia. Volvimos a la universidad a reconocer esos espacios que son importantes para el tejido social de la universidad. Otros estudiantes hicieron una cartografía de un bar muy tradicional para nuestra ciudad, que hace parte de nuestra identidad paisa, que es el Bar Málaga, que incluso es muy triste porque en noticias de la semana pasada nos contaban cómo el Bar Málaga está en riesgo de cierre porque, bueno, no tienen la capacidad de recuperarse de la crisis económica que tenemos en la actualidad. Y otros estudiantes estudiaron y realizaron la cartografía de una zona muy vulnerable en el centro de Medellín, que se llama Los Puentes, que inicialmente era como un mercado de artesanos o un mercado de segundas, y ese lugar lo demolieron. Entonces las personas que trabajan, que viven de la venta de materiales de segunda mano, migraron a otro lugar, y hay unas dinámicas muy interesantes que permiten visibilizar la realidad de nuestra ciudad. Finalmente, otro de los grupos nos presentó una cartografía con Google Earth donde estudiaron una zona del centro de Medellín que se llama El Hueco. Estudiaron las dinámicas, los lugares que tienen sentido, significado, lo que ha implicado históricamente la ciudad, quienes viven del comercio del lugar, cuáles son los imaginarios en relación con las personas que tradicionalmente habitan este lugar, qué piensan las personas que van de paso, cuáles son los temores y cuáles son los aciertos y desaciertos en la gestión territorial de este tipo de espacios que hacen parte de nuestra ciudad y que debemos visibilizar, valorar, resignificar, pero además vincularlo a los procesos de educación formal y no formal para sentir de nuevo y repensar esta ciudad más allá de la ciudad industrial, en una ciudad en red, en una ciudad heterogénea, en una ciudad con unas dinámicas ecológicas, ambientales, sociales y culturales particulares y singulares. Bueno, esta era como, yo creo que se me agotó el tiempo, Sí, tiempo. Caras, pero el objetivo era socializarles como este ejercicio y bueno, quedamos atentos a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Profesora Marisol, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia titulada Cartografía Social Digital de la Ciudad de Medellín, realizada en el marco de los procesos formativos de la Universidad de Antioquia. Vamos a darle paso ahora sí a nuestro profesor Hugo, que se conecta desde Argentina. Creo que ya superamos los problemas técnicos. Profesor Hugo, bienvenido nuevamente y tiene la palabra.
Ahí está. Bueno, como les decía, que yo comenzaba diciendo que siempre teníamos la virtualidad como el plan B, pero el plan B se convirtió ahora en plan A. Entonces, cuando comenzamos a principio de año a diseñar la propuesta de formación, teníamos pensado un dispositivo y bueno, hubo que cambiarlo en la inmediatez, y esto nos llevó a pensarnos, a problematizarnos acerca de cómo avanzábamos con la propuesta, en el ánimo de que los alumnos no perdieran el año, en el ánimo de que aceptar el desafío y ponernos a pensar sobre la nueva modalidad. Entonces, en función de ahí es que empezamos a transitar este espacio. La materia es anual, les decía, está en tercer año del profesorado de educación primaria, contamos más o menos con 32, 33 alumnos, y bueno, a partir de allí es que comenzamos, porque habitualmente, digamos, la materia, los alumnos se insertan en escuelas asociadas al instituto y allí van realizando sus prácticas, con el asesoramiento nuestro, el acompañamiento y un coformador que es la maestra titular. Entonces, a partir de allí comenzamos, una vez declarada la pandemia, comenzamos a pensar en este nuevo dispositivo. Nosotros contamos con una plataforma virtual que es del Instituto Nacional de Formación Docente, y estaban activas las aulas, siempre lo tuvimos, como decía, en un plan B, por las dudas que había alumnos que no podían sacar la fotocopia o le era más fácil bajar los PDF, entonces íbamos cargando el material ahí. Bueno, eso ha cobrado vida, está latente, y yo decía, bueno, ya no llamarlo virtualidad, es la formación que estamos ofreciendo en estos momentos, ¿no? Es lo único que hay, así que habría que sacar esa categoría. Entonces, pensar, y a través de la participación de foros, clases, videollamadas, subiendo clases a los canales de YouTube. Y bueno, en un pasaje, una de las panelistas hablaba de la humanización, la profe Mariela Morales, hablaba de la humanización, y bueno, sí, a través de las videollamadas, que casualmente una fue ayer, nos dimos cuenta, digamos, del compromiso que tienen los alumnos, de cómo ellos están vivenciando esta situación, ¿no? Y digamos, cómo la formación la profesora Mariela hablaba de la educación en casa. Bueno, nosotros hablamos de la domesticación de la formación, ¿no? Porque además los alumnos están en la casa recibiendo sus clases, se las ingenian para acceder a las clases, hay muchos que no tienen condiciones, tomando las palabras del profe Pablo García, ¿no? Le ha dado visibilidad, digamos, a algunas necesidades. Entonces, y los alumnos cómo se las van ingeniando para acceder, para no perder la formación, para no perder el año. Entonces, ellos cómo se las han ido rebuscando, y es maravilloso, digamos, ver el compromiso que han demostrado. Entonces, en uno de los foros, por ejemplo, abordábamos el tema de la autoridad pedagógica, y surgían las preguntas, ¿no? De cómo se va construyendo esta autoridad pedagógica, qué tipos de saberes hay que tener para construir la autoridad pedagógica, ¿no? Y esa pregunta también nos interpela a nosotros como formadores, digamos, cuáles son los saberes o las capacidades que deberíamos tener en este contexto, digamos, para construir la autoridad pedagógica, para arribar a una formación inclusora, ¿no? Estamos preocupados por contener a nuestros alumnos para que no se nos queden en el camino. En función de eso, hemos intentado o sistematizado algunas dificultades, por ejemplo, desde lo emocional, ¿no? Sistematizamos 3 tipos de dificultades, por así decirlo. Una es la emocional, ¿no? La incertidumbre de los chicos, cuándo vamos a ir a las escuelas, cómo vamos a hacer para probar. Bueno,
este tipo de dificultades nosotros lo estamos tratando de sobrellevar, digamos, creo que lo estamos haciendo en buena manera, flexibilizando los plazos de la presentación, de las presentaciones de algún práctico, de alguna planificación, ¿está? Incluso en este ir de camino, estamos trabajando de manera articulada con profesores de otros espacios, principalmente las materias disciplinares, lengua, matemáticas, sociales, naturales, ¿está? Entonces, los chicos van recibiendo asesoramiento de parte nuestra y de parte de los profesores disciplinares, construyendo planificaciones para una posible presencialidad, pero también intentando que ellos puedan animarse a, si tuvieran que ejercer la docencia en este contexto, cómo sería desde la virtualidad. Aquí en San Luis hay una plataforma, una gran plataforma que se llama Autopista de la Información, y se les ha creado un usuario a nuestros alumnos, al igual que los docentes del sistema público de educación, y van a poder acceder a esa plataforma, están recibiendo capacitaciones de cómo la provincia trabaja en ese sentido. Otra dificultad, bueno, es lo pedagógico, ¿no? La falta de, el no tener la presencialidad, digamos, cómo es que los estudiantes pueden desarrollar las habilidades en el contexto de práctica, ¿no? Entonces, estamos intentando que ellos comiencen a proyectar su rol a partir de este contexto, ¿no? Otra dificultad es lo cultural, que no estamos habituados a esta modalidad, y bueno, a veces nos tocó, digamos, en el mes de abril, por resetearnos, por así decirlo, ¿no? Y entonces, y pensar en el contexto de la virtualidad, cómo son los plazos, cómo son las maneras de comunicarse. Nosotros tenemos alumnos que tienen hijos, y a veces hay en la casa hay uno o dos celulares o una computadora, entonces las alumnas que son mamás tienen que esperar a que sus hijos hagan sus tareas durante el día, y ellas se conectan a la tarde, a la noche, para seguir su formación y poder hacer las actividades, ¿no? Bueno, y otra cuestión que hemos estado investigando, digamos, otra de las dificultades, es la logística, ¿no? Propias de la comunicación, internet que se corta. Bueno, somos víctimas también de esto, que nos juega una mala pasada a veces, y eso genera también incertidumbre, genera momentos de nervios, ¿no? Entonces, nosotros intentamos transmitir la tranquilidad a los alumnos de que lo hagan en tiempo y forma, o sea, que lo hagan a medida que van pudiendo, ¿no? Lo importante es que ellos vayan realizando un proceso de formación comprometido, ¿está? Y bueno, y la pregunta que sigue rondando y que también apareció en los panelistas es sobre la evaluación, ¿no? Esta materia es promocional, se han sacado todas las promocionalidades, y a fin de año ellos tendrán que rendir un coloquio final, ¿está? Bueno, lo estamos pensando, ¿no? Todavía a cómo va a ser el modelo de evaluación, ¿está bien? Entonces, 2 minutos para el cierre, profe. lo importante de esto es las fortalezas, los aspectos positivos que vamos viendo en esto, ¿no? Que a pesar de todas las dificultades vemos el compromiso, ¿no? Vemos alumnos que nos consultan o nos dicen qué saberes están resignificando, cómo se están repensando ellos para un futuro, qué pasaría si esto vuelve a ocurrir, ¿no? Que ya van a ser docentes. Entonces, en ese sentido, digamos, ellos han aceptado el desafío y van a afrontar, digamos, están afrontando esta vivencia, ¿no? Con mucha esperanza, adaptándose a los cambios, ¿no? Y bueno, van descubriendo cuestiones tecnológicas nuevas para nosotros, y ellos también, digamos. Acá, digamos, es como una formación colectiva, ¿no? Todos nos estamos formando en estas nuevas modalidades, ¿no? Entonces, bueno, es que en ese sentido seguimos pensando, seguimos haciéndonos preguntas, ¿no? Ellos, los alumnos, nos hacen unas buenas participaciones en los foros, diciendo que han descubierto los saberes que ellos poseen, las fortalezas, ¿no? Cómo se pueden
sobreponer a este desafío. Bueno, y es que en ese sentido los estamos acompañando, sosteniendo, y bueno, veremos cómo vamos a terminar este trayecto que estamos aquí. Y bueno, la pregunta que subyace, que ya lo han dicho algunos panelistas, bueno, seguramente no vamos a ser los mismos cuando volvamos, y bueno, habrá que compartir la experiencia. Y bueno, agradezco esta instancia, digamos, porque ustedes nos permiten también compartir, interactuar ideas, ¿no? Poner en diálogo distintos proyectos, así que nos parece interesante, y bueno, a seguir pensándonos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hugo, quien nos ha compartido la experiencia desde el Instituto de Formación Docente Continua de San Luis, Argentina, y él y su equipo de trabajo con otros docentes también nos han contado un poco sobre la práctica de la enseñanza del profesorado de primaria en tiempos de aislamiento. Vamos con nuestra quinta experiencia que vamos a compartir, esta vez desde la Universidad de Antioquia, una experiencia que ha estado a cargo de la profesora Rosmira Marín Cardona, que se ha titulado Creación colectiva, experiencia a través de la escritura teatral. Profesora Rosmira, muchas gracias por aceptar la invitación y compartir su experiencia. Buenos días, muchas gracias a la Universidad de Antioquia y a los organizadores y organizadoras del evento por estas experiencias que nos han brindado, porque ya es una experiencia estar aquí, y porque nos han escuchado y nos han leído nuestras experiencias. La experiencia que realizó un grupo de estudiantes en mi compañía se llama Creación colectiva a través de la escritura teatral. En esta experiencia decidimos hacer una escritura teatral en el momento en que la universidad dice cierra. Las estudiantes me cuentan que les generó un impacto, quedarse en la casa, encerrarse. Profe, ¿qué hacemos? Algunas querían seguir en asamblea, que en ese momento estábamos en asamblea en la Universidad de Antioquia, otras no tenían cómo conectarse, otras simplemente no querían. Entonces yo les dije, escribamos. Este curso se llama expresión teatral, y desde la escritura también puede haber una expresión teatral, desde la escritura también puede haber una comunicación. Y decidimos escribir, decidimos plasmar las experiencias de cada una de las participantes, y yo primero me tomo la tarea de decir por qué una escritura teatral. Una escritura teatral porque el teatro como manifestación de un lenguaje siempre ha estado ahí, presto a todo aquel que decide darle vida, desde el juego dramático como la improvisación que acabamos de ver, el juego dramático que es el que proponen los niños y las niñas, desde la improvisación, desde una puesta en escena, o desde el teatro como tal, profesional, o una dramaturgia como es lo que nosotros decidimos hacer. El teatro siempre ha sido testigo ostensible de todo, de lo cotidiano, de la historia, de las guerras, de las epidemias, y hoy está siendo testigo de esta pandemia. Cuando digo que el teatro es deponente porque ha estado tañendo en todos los tiempos, me devuelvo hasta los griegos y retomo dos de los grandes trágicos griegos que son Sófocles y Esquilo. Sófocles escribe Edipo Rey, y en Edipo Rey narra la peste de Tebas. Esquilo escribe Los persas, una primera obra que habla de la historia y habla de una guerra. Y más adelante nos vamos hasta el medioevo, porque no solamente los griegos escribieron, también Boccaccio en el medioevo nos escribe con el Decameron. También Shakespeare presenta una obra en un encierro que a él le tocó, que se llama Macbeth, y en esta obra hay una analogía con lo que nos está pasando hoy. Macbeth quería lavarse las manos para sacarse la sangre de todos los asesinatos que se habían cometido. Estoy hablando de Lady Macbeth, la esposa de Macbeth, y hoy nosotros, ¿será que lavándonos las manos sí se desaparecerá el COVID? Y en el Renacimiento se escribe esta obra, pero también en el siglo pasado, Albert Camus con La peste, Eugene Ionesco con Rinoceronte, Teatro del absurdo, donde después de la Segunda Guerra Mundial, Ionesco escribe esta obra para hablar de cómo han quedado las personas y además cómo se vuelve ese pensamiento colectivo y cómo queremos hacer
muchas cosas y cómo estamos atados en algo donde todos pareciera que nos volviéramos iguales en un momento determinado. Pero no solamente el Renacimiento, no solamente el Medioevo, no solamente en el siglo pasado, no solamente los griegos han escrito teatro, también en Colombia. Y en la década de los 50, finales de los 50, inicios de los 60, surgieron dos grandes exponentes del teatro colombiano, Santiago García y Enrique Buenaventura, dramaturgos, directores, revolucionarios del hacer teatral colombiano, influenciados por autores extranjeros como Konstantin Stanislavski, Grotowski, Eugenio Barba, Augusto Boal y el alemán Bertolt Brecht, quienes ponen en su obra la realidad política y social de su país. Estas influencias, ellos no las retoman para hacer una imitación o para hacer un teatro como el que estaban haciendo. Ellos las retoman para hacer un teatro nuevo, un teatro diferente. Santiago García funda La Candelaria y en La Candelaria empieza un trabajo de investigación como punto de partida y punto de llegada. Y el tema, el contexto, el argumento, los personajes hacen de esto un teatro nuevo, novedoso, fresco. Enrique Buenaventura crea el TEC, Teatro Experimental de Cali, y con él abre un espacio a la cultura donde estudiantes, docentes y todos los que estaban allí, actores, actrices, se permiten contar y narrar sus experiencias, dejando al descubierto lo que está pasando por sus mentes para crear una dramaturgia. Entonces, nosotras teniendo presente vemos las posibilidades que brinda el teatro y por eso las estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, algunas de ellas inscritas en el curso de expresión teatral, nos propusimos hacer catarsis en este confinamiento y hacer una creación colectiva, tomando este aprendizaje pedagógico y comunicativo como una herramienta para trabajar el encierro, esa palabra abrumadora que nos dicen todos los días, quédate en casa. Una creación colectiva para denunciar el sentir propio, comprender la situación actual y reconocer el teatro como una didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta escritura teatral le ha apostado a todo, a lo artístico, a lo cultural, a lo pedagógico, a lo educativo, y por eso fraguamos una escritura que contribuye a esta formación corporal e intelectual. El mismo Oscar Wilde hablaba de ello cuando expresaba: el verdadero fin de la educación es el amor a la belleza, y que los métodos con que se debería trabajar la educación son el desarrollo del temperamento, el cultivo del gusto y la creación del espíritu. Por ello, esta creación colectiva se convierte en una didáctica para representar lo que nos está pasando, para alimentarnos de la cultura, de los dogmas, del folclore. Esta práctica en las estudiantes deja unas claves de lucubración, lo cognitivo, aprender esa relación entre la ciencia y el arte, lo ideológico, cómo apropiarme del mundo, de la realidad, de esto que está pasando hoy con nosotros. Y lo estético, donde ellas muestran una cristalización que es su creación colectiva, una experiencia estética que nos habla de la función social y educativa que tiene el teatro. Pero esta experiencia no solamente puede provocar en las que experimentamos este hacer con la creación colectiva, no, esta experiencia en aquel que lea, en aquel que escuche, en aquel que se introyecte en lo que nosotros hemos escrito, también habrá algo en esa persona, también ella podrá empezar a creer y empezar a comunicarse a través de esta experiencia. Es que, como diría Foucault, esta experiencia no puede ni debería dejar a nadie igual. Es imposible ser el mismo de antes, dice Michel Foucault. Y por eso esta experiencia en las participantes que exponen y narran cuáles fueron sus experiencias más significativas, ellas aprenden a tolerar las 24 horas del día la compañía de. Son capaces de volver en pensamiento artístico las propias experiencias y las que están girando en su entorno. Son capaces de metaforizar y volver imágenes y palabras las situaciones del entorno. Plasmar en un párrafo o en una exclamación la idea de muchas. Volver el recuerdo fantasía y desencadenar las emociones en palabras, pero que resuenen en una narrativa común.
2 minutos para el cierre, profe Rosmira. Muchas gracias. En esta experiencia, las estudiantes han aprendido, las estudiantes han vivido que para llevar un proceso creativo, yo puedo trabajarlo a través de una imagen, a través de un grito, a través de una exclamación, a través de un objeto, y en este caso, a través de todo esto que está sucediendo alrededor. Con esta experiencia, las estudiantes y yo hemos vivido algo diferente y ahora decía, y hemos aprendido cosas nuevas. Ahora una de las ponentes de España decía, hemos aprendido algo nuevo. Yo, por ejemplo, sabía manejar una plataforma y ahora manejo 7, y yo pensaba y decía, yo no manejaba ninguna, ahora manejo una. Entonces, son experiencias que nos tienen que detonar en nosotros y unos cambios. Y quiero terminar con esta frase. El teatro permite al ser romper con la vida corriente, transitando espontáneamente por un mundo diferente y desarrollando facultades corpóreas que se pueden vincular ingeniosamente en diferentes disciplinas del saber y en nuevas acciones aplicables a la tradición humana. La comprensión del hecho teatral desencadena la actividad cultural y la capacidad creadora en un universo propio, capaz de superar un comportamiento dogmático en una experiencia cándida e incontrolada. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por permitirse también vivir otra experiencia. Agradecemos pues a todos los profesores que han compartido sus experiencias. En este momento vamos a hacer un cierre a partir de las preguntas que han comentado los diferentes participantes. La idea es que voy a leer las preguntas y luego cada uno de los profesores tiene 1 o 2 minutos para hacer o la respuesta o un comentario final para hacer el cierre de esta mesa y este conversatorio. Algunas de las preguntas son generales, otras han sido preguntas muy puntuales, algunos de los expositores. Entonces, dice así, para el profesor Luis Antonio, que pueda ampliar un poco su postura, si ya no tiene valor la práctica, sino las experiencias, cómo planteamos cada uno de esos componentes y cómo cree que deben ser ahora las prácticas pedagógicas, cambiar su denominación o su sentido. Para todos los profesores, cómo trabajar una evaluación incluyente en esas actividades que han presentado. Otra pregunta general, ¿qué hacer ante unas políticas educativas instrumentalizadoras y deshumanizadas a las cuales muchos administradores y docentes pretenden dar continuidad, pese a que se propongan reflexiones de humanización de las prácticas educativas? ¿Será que sí habremos cambiado para hablar del mundo del arte? Es decir, lo lindo de la pandemia es que nos hemos mirado la parte del ser humano, la parte creativa del sujeto que se expresa. No hay como el arte para mirarnos internamente. ¿Será que hemos cambiado para nadar en este mundo del arte? ¿El arte adquiere nuevas funciones o se potencia en esta contingencia? Creo que esas son las preguntas en general. Hay comentarios en donde quieren conocer un poco más de las experiencias, de pronto compartir en el chat sus correos electrónicos para que sepan más sobre el equipo de práctica de Argentina, sobre las experiencias de fotografía y etnografía, sobre la experiencia de la cartografía. Los docentes quieren conocer un poco más de esas experiencias y de estas herramientas. En el mismo orden en que conversamos, entonces los profesores tienen 1 o 2 minutos para contestar la pregunta, hacer su reflexión final y una despedida o cierre de la mesa. Profesora entonces Yoli Elena de la Universidad de San Buenaventura tiene la palabra. Bueno, gracias Milton. Recogiendo un poco y escuchando desde el profesor Luis Antonio hasta la profesora Rosmira, creo que nos une una intención muy especial, y es como desde los saberes particulares y desde
en la experiencia práctica que hemos tenido como docentes, nosotros podemos hacer un ejercicio de vínculo, digamos, que sostenga el efecto no solamente de la pandemia, sino del proceso formativo. Hay una pregunta alrededor de la evaluación, ¿sí? Para el caso de la fotografía narrada, hacer una rúbrica de evaluación sin que pudiera contar con los elementos de los estudiantes, es decir, también incluir algo del proceso de autoevaluación. Tenemos una vía, digamos, muy fuerte y es como el estudiante se visualiza, cómo se percibe a sí mismo, cómo se percibe con el otro, y creo que la vía del trabajo colaborativo también puede facilitar eso para la pregunta general en cuanto a la evaluación. Y bueno, de todas maneras, muchas gracias pues a los coordinadores del evento, el profesor Milton, y estaré atenta por el chat a dejar mi correo para continuar haciendo tal vez unas nuevas alianzas con ellos. Muchas gracias, profesora Yoli Elena. Ahora, profesor Luis Antonio. Muchas gracias, Milton. Mira, yo alcancé a leer la pregunta de Erwin Gutiérrez. Me pareció interesante. A raíz precisamente de la pregunta que él hizo, yo fui cambiando un poco mi discurso, ¿no? Y te cuento lo siguiente, muy buena pregunta. Es una paradoja que visualizamos con los estudiantes. Y quisiera mostrarte cómo en detalle vamos descubriendo los principios que mueven una nueva experiencia educativa, una nueva práctica educativa para no encerrar al estudiante y no caer en la ingenuidad funcional e instrumentalista. Entonces, lo mismo de enseñar, me enseñaron al principio. Miren que yo cambié mi saludo a una metáfora. ¿Para qué? Para indicar los principios que me enseñaron los estudiantes, como por ejemplo, una didáctica que me presentaron en términos de biopolítica frente a los problemas ambientales humedales. Ellos me decían, profe, aquí está este principio que tiene que ver con la creatividad, principio que tiene que ver con la sensibilidad, con la receptividad, tiene que ver con el orden del pensamiento, y se recordaban de Edgar Morin en La mente bien ordenada. O sea, hay que organizar la información, hay que hacer análisis, hay que hacer síntesis, hay que hacer auténticos, una palabra muy importante, porque mis estudiantes, los productos que ellos entregaron de la memoria escrita de su mesa redonda, donde cuestionan la educación frente a los problemas mundiales, frente a una política de civilización humana. Entonces, allí escrito, por ejemplo, está su escritura. En el Congreso que trabajamos 16 temas de problemáticas ambientales, cada uno de ellos expuso su posición desde su pensamiento, desde el desarrollo de su pensamiento, desde su experiencia. Finalmente entramos a un panel de discusión sobre la biopolítica, hablado y recordando a Foucault como lo hablaba ahora Rosmira, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia educativa fue pensada para aplicar las ciencias en un modelo didáctico, buscando precisamente que los estudiantes descubrieran esos principios de creatividad. Son 7 principios que logramos identificar, y uno de ellos fue el espiritual, un criterio. Y eso para potenciar que la sensibilidad de los estudiantes en la necesidad de conservar y hacer un homenaje a su vida, a su tierra, darle el sentido fiel al sentido de la tierra y al de la amistad y al de la identidad docente. Pero a mí lo que más me llamó la experiencia, y a raíz de esta pregunta, es que la experiencia educativa se profundiza, o sea, se mete al sujeto, no se lo deja afuera, se lo introduce, se profundiza en el interior de la experiencia humana en relación con la profunda relación que pueda uno tener con los estudiantes, educando en el aforismo y percibiendo la tierra como una experiencia viva y no como una cátedra. Incluso te quiero decir, Erwin, que la alianza desarrollada con el saber vivo con los estudiantes le permiten a uno hacer una enseñanza como cometido de humanidad, mucho más allá, ¿sí? Y como cometido de porvenir, mucho más allá. O sea, no es pedagogía crítica, no es inteligencia artificial. O sea, hay que construir. El quiebre está en poder hacer nociologías plurales esperanzadoras, y esa era la paradoja que se generaba allí. Es una interactividad virtuosa
es una transdisciplinaridad exigente y es algo nuevo, es algo emergente, ¿no? Es la educación en el contacto humano. Es la educación en el contacto humano mismo. Muchas gracias, profesor Luis Antonio, de la Universidad del Valle, Colombia. Escuchamos al profesor Hugo Baigorria, de Argentina. Bueno, gracias. Bueno, ahí puse, y quiero repetir lo que están aquí escuchando mis dos otros compañeros, los profesores, la profesora Renata Lucero y el profesor Nicolás Wilner, que con los tres formamos el equipo de cátedra. Y bueno, retomando un poquito algunas palabras, es interesante, digamos, cómo en este contexto de pandemia, desde la formación, ayudamos a que nuestros futuros docentes tengan o comiencen a construir una conciencia histórica de lo que está pasando, ¿no? Entonces yo anotaba acá, cómo ayudamos a construir la conciencia histórica social de los nuevos docentes, ¿no? Porque siempre pensamos en el contexto del aula, que puedan interpretar lo que está ocurriendo en las escuelas, ¿está bien? Y ahora, digamos, esto ha descentrado un poco la lógica con la que veníamos trabajando y lo que los alumnos supuestamente se estaban preparando, y hay que resetear esto y volver a pensar en este contexto y cómo se va formando esta conciencia histórica y cómo será cuando volvamos, o a la distancia nuestros futuros docentes, cómo podrán vivenciar esta instancia de formación, ¿no? Bueno, citando un poema que pasó por ahí, que nada sucede dos veces, bueno, tal vez no vuelva a suceder esto por largo tiempo, entonces qué interesante poder resignificarlo, cuando nos encontremos, digamos, cómo esto va a cambiar nuestra percepción, ¿no? Que a veces, como alguien dijo por ahí, ¿no? A veces las percepciones van a superar las conceptualizaciones. Eso es bien interesante, creo que Milton lo dijo al principio, ¿no? Entonces, es muy desafiante esto. Y por eso, digamos, es que lo seguimos pensando, nosotros en la formación citamos a Cecilia Fierro, cuando ella habla de una de las dimensiones de la práctica docente, que es la práctica humana, ¿no? Y que dice que involucra al humano en su totalidad, que somos seres inacabados, y bueno, vaya que se volvió vivencial esto, ¿no? Esto nos ha demostrado, digamos, que, o refuerza esa idea del inacabamiento en la que estábamos, en la que estamos, ¿no? Entonces, es que en ese sentido nos seguimos pensando, nos seguimos resignificando y seguimos en la formación, ¿no? Ofreciendo esta propuesta desde este lugar, desde esta modalidad y en este contexto. Eso. Profesor Hugo, muchas gracias a usted y a su equipo por compartirnos su experiencia. Escuchamos ahora a la profesora Marisol Lopera Pérez, de la Universidad de Antioquia, con su experiencia de cartografía social. Bueno, quiero enfocarme en la pregunta sobre la evaluación, porque en particular yo trato de incorporar diferentes estrategias evaluativas que respondan a esos objetivos de aprendizaje que me tracé inicialmente. Para mí, o al menos en mis cursos, ya está mandada a recoger la evaluación de lo memorístico y abro paso a las estrategias evaluativas que son mucho más reflexivas, dialógicas, críticas. Siempre hay trabajo colaborativo, siempre están trabajando entre pares, siempre están construyéndose y deconstruyéndose en ese trabajo con el otro. Y creo que es fundamental para fortalecer ese principio de otredad, de reconocimiento de que es con el otro que evoluciono, es con el otro que puedo replantear otras formas y permitir que evolucionen como mis niveles de pensamiento. Entonces,
en relación con esta estrategia particularmente, que es un poco el reflejo de lo que siempre hago, fue el plantearles unos retos, ir llevando a cabo, acompañándolos en ese proceso de construcción colaborativa, también apoyándolos en esos momentos de desánimo, porque el acceso remoto para algunos es muy difícil de llevar, sienten que sus aprendizajes no son tan significativos. Entonces, ese acompañamiento emocional y sobre todo llevar a que cada uno también haga un proceso como autorreflexivo, proceso autoevaluativo que permitan superar las dificultades que se van presentando en el proceso. Entonces, yo creo que estamos hablando y los otros compañeros lo han manifestado de la misma manera, es explorar estas estrategias que son muy alternativas, también exploran esas otras formas en las que nos aproximamos a los procesos de apropiación del conocimiento y de aprendizaje de nuestros estudiantes. En particular, ¿yo qué quería? Mis estudiantes van a ser docentes y yo quiero que trasciendan a la práctica docente lineal, a ir a dar una clase de física, química o biología, y que también vean las múltiples opciones que tienen, oportunidades en relación con los temas y los problemas ambientales propios de los contextos educativos o de los procesos educativos en la no formalidad también. Hay un asunto que es importante y es que ellos piensen esa relación tan estrecha que hay entre la ciudad y la escuela y cómo nosotros tenemos que abrir ventanas, abrir puertas, derogar muros para que esas personitas que se están formando con nosotros o en nuestro acompañamiento pues tengan una visión mucho más amplia del mundo y puedan desarrollar un pensamiento mucho más complejo. Y otro asunto es en relación con la empatía. O sea, la empatía de ver esos lugares, esos no lugares, porque no tienen sentido para muchos, pero es volver a mirarlos y ver las interacciones, ver las personas que continuamente le están dando vida a esos lugares, verme a mí en ese tejido social y volver a conectar con ese espacio que nos vincula, con la historia que nos cuentan. Entonces yo pensaría que es un asunto para mí determinante dentro del proceso evaluativo, mirar la proyección, lo que van a hacer mis estudiantes y cómo estas actividades les aportan a esos procesos de formación. Muchas gracias, profesora Marisol. Y finalizamos con la profesora Rosmira, quien nos ayuda también a hacer el cierre de esta mesa y este conversatorio. Quiero retomar lo que estaba hablando la profesora Marisol para decir, cuando yo me enfrento al aula de clase, yo también quisiera ofrecer a las estudiantes no un conocimiento, sino una experiencia desde los procesos creativos. ¡Ay, ya! ¿Eres Penélope? Sí, Penélope tejiendo la mortaja para este COVID-19. No, no, no eres Penélope. Bueno, estás tejiendo tu red. Ah, no, muchas redes. No, una red para pescar. ¿Y qué más estoy tejiendo? Palabras, ideas, pensamientos, miedos, tristezas, dolores, alegrías, rencores. Sí, estamos tejiendo de todo, pero hay otros que están tejiendo en el encierro hace rato. Se han puesto a pensar qué pasa con los que están presos hace meses, quizás años, quizás décadas. ¿Qué están tejiendo ellos? ¿Y qué está tejiendo aquel que está postrado en una cama y no ha podido ver la luz del sol durante muchos años? ¿Y qué está tejiendo aquel que se encerró en el bosque? Parece un espacio abierto, pero no es tan abierto porque está huyendo, tiene miedo. ¿Y qué estará tejiendo el que tuvo que salir del campo huyendo a la ciudad y aquí está encerrado en el dolor, está encerrado en la tristeza, en la incertidumbre? ¿Qué estamos tejiendo? ¿Cuál es tu hilo? Desde el encierro observo la lejanía a través de mi ventana.
Me detengo en cada soplo y cada instante cada vez más confuso y emotivo. Río y me entristezco al ver llorar a otros. Para mí el encierro nunca ha sido una vez y como me gusta ir contra la corriente, el verbo igual a los otros va generando en mí incertidumbre. La prohibición de los besos y los abrazos hace más complejo de lo que creía esta situación. Por más cosas que haga, no puedo dejar de pensar en lo que pueda suceder. Para bajar la tensión, regreso de nuevo a mi ventana. Dirijo la mirada al cielo para dejar escapar en voz alta un chorro de preguntas. Preguntas que ya tienen respuestas y otras que por más que suba el tono para que alguien me escuche, nunca nadie responderá. Por eso, cada día me levanto y evito pensar en el mañana. Mi rutina es vivir el hoy, estar tranquila y evitar el desasosiego. Estar aquí en Santa Rosa con mi familia, en especial con mi madre, es de las cosas que más valoro. Cada día descubro en ella una gran fortaleza. Ni qué decir de su carácter y su sensibilidad a flor de piel. La vida hoy me ha regalado compañías inesperadas. Mi hermana Jacinta, la piedra en el zapato que ha cincelado toda mi vida. Ha sido difícil entenderle cada ocurrencia, pero también me he puesto en la tarea de comprenderla. Aunque nuestra lejanía no lo demuestre, he reconocido el amor y la admiración que le profeso. También apareció Toniel, mi sobrino. Justo el día que inició la cuarentena, llegó de sorpresa donde la abuela y fue evidente deducir que era una visita fríamente calculada. Como nadie lo cuidaría en Medellín, lo mejor era que estuviese al lado de la abuela, situación que incomodó a la propietaria de casa, mi madre. Pues sin que lo manifieste, todos sabemos que está en edad de cuidar a sus nietos. Además, es una situación que la saca de casillas. Yo todavía en esa misma casa, las mismas 4 paredes de siempre. En esta casa que tiene más años que yo. Tantas historias que cuenta esta casa. Salud por esta casa. Esta casa que es tanto mía como de ustedes, mis niños. Esta casa que tanto tiempo sintió sus sonrisas, también sus lamentos. Ay, yo recuerdo cuando ustedes se levantaban así, todos contentos. Es que como es en la arepita calientica que yo les tenía en la cocina. Yo escuchaba sus pequeños pasos correteando en el entablado. Ay, esta casa, por lo menos estoy segura que es la única que no me abandonaron. Porque yo no sé ustedes por qué me abandonaron mis niños, yo no sé. Yo acaso fui tan mala. Yo los quería y yo les juro que a mí el amor nunca me faltó. A mí ese corazón me late por ustedes. Por eso yo no voy a comprender por qué se fueron y me abandonaron. A mí no me faltó el amor ni las ganas. Pero no fue suficiente porque yo no pude hacerle frente ni a mi vida ni a la de ustedes, mis niños. Yo no sé ustedes por qué me abandonaron. Era tan malo salir a tomar, era tan malo gastarme el dinero en otras cosas, era tan malo. Era tan malo los gritos, era tan malo los golpes. Yo no me considero tan mala, yo no sé, yo no entiendo. Todos aquí y yo en mi casa.
Un grupo de mujeres vagabundean en sus casas de un lado a otro, de la sala al balcón, del balcón a la cocina, de la cocina a cualquier lugar de la casa. De pronto aparecen adheridas al vidrio de la ventana, a la reja, a una puerta, a una silla, a la cama. Cocinan, comen, piensan, preguntan, platican, escriben, estudian, escuchan y ríen, lloran, susurran, claman cada sentir y cómo transcurre cada segundo en el encierro. Y cuando el mundo nos obligó a estar ahí, quietecitos, quietecitas, encerrados, nos dimos cuenta que no es necesario tanta prisa, que lo material no es tan importante cuando nos falta el otro, los otros. Me di cuenta que para lavarnos las manos no se requiere de oro, que el afán del día a día se ha detenido en el lugar. El mundo estará respirando y nosotros respiraremos tranquilos. Sin darnos cuenta nos detuvimos y el dicho que vivimos para trabajar, porque si no se trabaja no se come, nos llevó a cuestionarnos, porque la vida no se puede reducir a la acumulación de dinero y a olvidarnos del otro.
con estas experiencias del grupo de teatro de la Facultad de Educación queremos cerrar el evento de hoy. Quiero contarles que el grupo de teatro de la Facultad de Educación tiene egresadas, egresados, tiene estudiantes de varios programas de la Facultad de Educación y hoy fueron los que estuvieron presentes con nosotros. Muchas gracias.